Bueno, estamos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Yo soy Antonio Martín y hoy quiero dar la bienvenida bueno, a una persona que tengo que decir que bueno, es la segunda vez que coincido con ella. Para mí fue toda una apuesta, pues que la conocí en un homenaje a la fonoaudiología que hice hace 2 años, concretamente, para 17 países en los cuales se trabaja la fonoaudiología. Y bueno, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Eh, Sinceramente, en ese momento aposté con Diana, sin haberla conocido. Quería que participara en este homenaje representando a Menú, junto con dos pesos pesados como son Franklin Susaníbar y David Parra. En este homenaje me ayudó muchísimo Miriam Flores, y bueno, colaboró muchísimo. Y he de decir que para mí, de no conocer a Diana Díaz Guerra, pasé a prácticamente seguirla, porque me di cuenta que, aunque no tenía tanto nombre, pero sus conocimientos eran increíbles. Así que, Diana, quiero darte las gracias desde este programa por la ayuda que en ese momento me brindaste, porque si no hubiera sido por ti, prácticamente no hubiera Perú. Pues la verdad, hubiera desconocido a una gran persona y a una gran profesional. Eso para empezar, darte ese agradecimiento. Muchas gracias. También quiero decir que, bueno, en el día de hoy, Diana Díaz Guerra nos va a hablar de disfonía y fatiga vocal. Eh, y bueno, decir que, sobre todo, Diana, yendo a la presentación, es una tecnóloga médica licenciada en terapias de audición, voz y lenguaje, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde se desempeñó como docente por 4 años y continúa siendo tutora de internado hasta la fecha. Es una profesional colegiada y hábil con más de 10 años de experiencia profesional, 108 de ellos dedicados exclusivamente al área de la voz y motricidad orofacial, contando con capacitaciones y certificaciones nacionales e internacionales de la especialidad de foniatría y vocología. Es miembro activo de la SIEFO, Sociedad Internacional de Equipos en Fonoaudiología, miembro de la Sociedad Peruana de Disfagia, además de ser fundadora y terapeuta de voz en el Centro Especializado en Foniatría y Deglución de la Speech. Diana, es un privilegio que estés por aquí con nosotros, que hayas querido dedicar un ratito de tu limitado espacio para acompañarnos en este programa. Y bueno, mm, hablando un poquito de disfonía y de fatiga vocal, me gustaría preguntarte, ¿qué es la fatiga vocal? Bueno, empezamos por ahí, ¿no? La Vamos, primera sí, pregunta que vamos a vamos a empezar por aquí. ¿no? Bueno, la fatiga, bueno, para empezar, muchísimas gracias por toda esta presentación.
presentación tan bonita que me ha hecho. Realmente aquí en Perú estamos muy entusiasmados con estos temas de fonoaudiología. Todavía falta mucha difusión, pero realmente se está haciendo un esfuerzo bastante grande para que podamos nosotros tener un poco más de presencia y llevar sobre todo la ayuda que se requiere para las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que no tienen que tener, digamos, este tipo de problemas como la disfonía, la fatiga vocal, no que no tienen que vivir con ello, por así decirlo, ¿no? Sino que hay profesionales que les pueden apoyar, que pueden, digamos, ayudar, ¿no? Que pueden ayudar a su recuperación. Y bueno, vamos con la parte que nos compete, pues, ¿no? Dentro de esto, que es la parte de la fatiga vocal. La fatiga vocal, básicamente, como su nombre lo indica, es cuando nos, así hablándolo de manera simple, cuando nos cansamos de hablar, ¿sí? Hay muchas veces que las personas simplemente hablan durante todo el día. Y sobre todo las personas que se dedican a trabajos que, bueno, en los que utilizan su voz durante todo el día, en la tarde, en la noche, ya comienzan a sentir los estragos, ¿no? Incluso hay personas que ya empiezan con el tema del dolor, ¿no? Dolor de garganta, he hablado mucho, y se empiezan a sentir muy incómodos. Entonces, ahí ya tenemos un cuadro de fatiga vocal. Que, bueno, los profesionales de la voz, que no necesariamente tienen que ser cantantes, cantantes o locutores, ¿no? Son aquellos que pues más sufren, digamos, de este tipo de problemas. También los docentes sufren muchísimo de lo que es la fatiga vocal, trabajadores de call center, personas que básicamente se dedican a hablar, ¿no? Que su trabajo es eso, ¿no? Hablar, comunicándose de manera verbal. Claro, eso te iba a decir, que no solamente se centra en aquellos profesionales que se dedican a la voz, que utilizan mucho la voz, sino que Ujú. la voz, pues, se puede producir fatiga vocal prácticamente en casi todo el mundo que utiliza mucho el tema de la voz. ¿No te- Así es. Por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, disculpa que te corte, cuando estuvimos en pandemia hubo muchas personas que tenían este problema de fatiga vocal por la mascarilla, porque tenían que hablar más fuerte de lo normal y pues no estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces caían en cuadros de sobreesfuerzo vocal, fatiga vocal, incluso ya en la parte de la disfonía, que bueno, vamos a entrar más adelante seguramente en el tema, ¿no? Entonces, todo este cuadro de fatiga vocal no es exclusivo de personas, digamos, pero yo no canto, ¿no? Porque a veces piensan que solamente soy en la voz profesional o en la voz cantada. En voz hablada y en voz cantada se puede ver lo que es la fatiga vocal. ¿Cómo se puede identificar este cuadro? Bueno, dentro de lo que son, digamos, los signos de alerta, nosotros nos vamos a ir sintiendo, para empezar, como que nos empieza a faltar un poquito el aire en el momento que estamos hablando, ¿no? Ahí ya tenemos una falta de coordinación en el habla, cuando nos da ganas de toser, cuando empezamos a sentir como si tuviéramos flema en esta zona, ¿no? Nos dan ganas de toser, o nos pica, nos empieza a picar la garganta, y tenemos ganas de hacer esto, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de signos son los que nos van, mi cuerpo, ¿no? Como que me va avisando que ya El la carraspeo, voz ¿no? está cansando. Exacto, el carraspeo, la tos, incluso también, como le digo, sensación de flema o de cuerpo extraño, ¿no? En la garganta, todo tipo, digamos, de molestia, ¿no? En ese particular, en esta zona, por así decirlo, ¿no? Incluso se siente la tensión, empiezo a sentir tensión en esta zona, y por lo general las personas tienden a tratar, digamos, de repente de tomar caramelos de mentol, ¿no? O piensan que de repente solamente aclarando la garganta, como le llaman, ¿no? Entre comillas, es que digamos, esto ya va a pasar, ¿no? Pero más bien se va agravando hasta que llega un punto en el que la persona realmente ya no puede continuar hablando. Y es ahí cuando ya pues, se vuelve realmente un problema, porque ya como todo grupo muscular que se utiliza durante mucho tiempo y queda en fatiga,
no puedo continuar utilizando un músculo o un grupo muscular que está fatigado. Simplemente se apaga, deja de funcionar, ¿no? Y eso es lo que ocurre dentro de este momento, ¿no? Que llegamos a un punto de la fatiga que ya no podemos continuar hablando y es ahí donde forzamos y se produce la disfunción. Ya. ¿Qué diferencia hay entre, hablando de disfonía, que vamos a hablar, qué diferencia hay entre disfonía y afonía? Bueno, como su nombre lo dice, la afonía es cuando ya no hay voz, ¿sí? O sea, ya me quedé absolutamente sin voz. La disfonía es más que nada la interrupción de cualquiera de las cualidades de la voz, ya sea volumen, sea timbre o sea altura tonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que llegan a consulta y me dicen justamente, ¿no? Y están con esta vocecita y están así, ¿no? Tipo, por ejemplo, no, me hablan así, licenciada, lo que pasa es que yo estoy afónica. Entonces yo le digo, no está usted afónico, está disfónico, porque yo todavía lo escucho. No, todavía hay voz. Esa es la manera más simple de identificar si estamos realmente afónicos. Porque la persona que está afónica es nada, cero, cero voz. ¿Ya? Que muchas veces, Entonces, ¿cómo? claro, te quería comentar que muchas veces esa terminología como que se confunde mucho, ¿no? Exacto. Aquí también hay muchos pacientes tienden a hacer eso, ¿no? Incluso el término disfonía no está todavía tan difundido, ¿no? Y también todo el mundo me dice, estoy ronquito, estoy afónico, ¿no? Entonces ahí nosotros una pequeña corrección, ¿no? Siempre del terapeuta del lenguaje especialista en voz aquí, ¿no? No, usted no está afónico, está disfónico porque yo todavía lo oigo. Siempre Claro, les decimos así, ¿no? sí, sí, está bien esa manera de entenderlo. ¿Y qué síntomas caracterizan a cada una de ellas? Tanto a la disfonía como a la afonía. Que podamos decir, Bueno, tienes disfonía o tienes afonía. bueno, como le decía, el tema del volumen de la voz es básicamente la forma en la que se diferencia, ¿no? Las personas que por lo general están ya completamente afónicas es porque ya pueden presentar una infección de las vías aéreas que llega a una parte más profunda. Por ejemplo, hay personas que tienen laringitis, ¿no? Pero todavía tienen un poco de voz, ¿no? Y hablan bajito, pero hablan. ¿No? Pero hay, por ejemplo, personas que ya tienen una traqueitis, por ejemplo, ya estamos hablando de algo más bajo, ¿no? Y ahí este tipo de infección, por ejemplo, sí produce que la persona literal no tenga absolutamente nada de voz. O sea, la persona intenta, pero sus pliegues vocales simplemente no responden de la manera en la que deberían y pues no producen voz, ¿no? Ahí se puede escuchar la falta de voz, ¿no? Este, y bueno, básicamente esa es la manera en la que nosotros diferenciamos ambos, si suena Claro. o no suena. ¿Qué síntomas caracterizan? Bueno, sí, lo has comentado, los síntomas que caracterizan a cada una de ellas. Y ahora, Ujú. eh, refiriéndonos a la fatiga vocal, ¿qué tipo de disfonía está ligada a ella? La disfonía, por lo general, que nosotros llegamos a observar dentro de lo que es la fatiga vocal, en un inicio siempre va a ser una disfonía funcional o por hiperfunción vocal. La disfonía funcional, pues, es esta, ¿no? Por el mal uso vocal, nosotros vamos a ir teniendo una persona que en repetidas ocasiones hace uso incorrecto de su voz, entonces llega a la fatiga y comienza a tener ya modificaciones en alguna de las cualidades de su voz, ¿no? Ya sea que habla bajito, ya sea que las tonalidades disminuyen también, o también se nos queda un poco ronquito, ¿no? Entonces cambia el timbre también de la voz. Dentro de las patologías, si esto no se, digamos, tiene la atención necesaria, ¿no? Durante esta etapa, puede llegar a derivar también en algún cuadro de disfonía orgánica que puede llegar a ser, pues, ¿no? Disfonía por nódulos, por pólipos, ¿no? O puede básicamente traer edema, ¿no? En los pliegues vocales, ¿no? Y entre otras patologías que también pueden estar asociadas a ello. ¿Y
¿Quiénes están propensos a sufrir esta condición? Bueno, básicamente, como hablamos al inicio, son personas que se dedican a hablar, ¿no? Por lo general son personas que no tienen, digamos, técnica vocal adecuada para el habla, ¿no? A veces pensamos que solamente los cantantes tienen que saber cómo hablar, no es así. Efectivamente. ¿No? Lo que es la técnica vocal para el habla no solamente nos sirve para no trabarnos, por ejemplo, o para tener fluidez, sino también para que las características de nuestra voz no cambien y también que mantengamos una salud vocal, porque es muy importante mantener ciertos parámetros, ¿no? La manera en la que nosotros producimos nuestra voz, la intensidad, si es que resuena o no resuena mi voz, cómo yo la proyecto, qué cosas es lo que yo hago para poder tener una voz que suene bien sin que yo tenga que cambiar mi timbre de voz demasiado para que no termine siendo una voz ajena a la mía, ¿no? Y que yo termine básicamente haciendo que mi voz suene diferente para que suene mejor, ¿no? Y eso también hace un sobreesfuerzo vocal a la larga. Eh, Nosotros cuando tenemos, digamos, este tipo de problemas es básicamente ese, ¿no? Y es muy común que las personas no sepan hablar, ¿no? Y eso es algo que, por lo general, por ejemplo, algunos docentes nos dicen, ¿no? A mí nadie me enseñó a hablar. Yo sé lo que tengo que decir, ¿no? Tengo el conocimiento necesario para poder impartir, obviamente, mi curso, mi asignatura. Incluso los docentes universitarios también les sucede lo mismo, ¿no? Porque muchas veces ellos no es que o sea, de manera, digamos, en ese momento le dijeron, mira, usted es muy buen abogado, usted es muy buen abogado, nos gustaría que nos imparta, si tiene digamos, la disponibilidad, que nos dé un curso acerca de eso, ¿no? Entonces, las personas, ya, perfecto, no hay problema. Entonces, de repente le fue muy bien y eso se va haciendo algo semanal, ¿no? Entonces, ya no es una carga vocal esporádica que tienes, sino ya es una carga vocal que se va haciendo algo semanal. Y es no 3, 4 horas, 5 horas que yo voy a hablar, y yo no tengo idea de cómo hablar 5 horas seguidas. Yo solamente lo hago porque yo sé lo que voy a decir, más no sé exactamente cómo es que voy a producir la voz para hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos muchas personas que tienen este tipo de problemas, que no saben exactamente cómo utilizar su voz. Entonces, Claro, al no saber cómo utilizar su voz, solo la usan y pues porque ocurren este tipo. muchas veces lo que se hace es ir a un profesional para rehabilitar la voz cuando tiene una patología, pero también sería bueno que aprendiéramos a modular la voz o que hubiera alguna asignatura para modular la voz y ya nos evitábamos el tener que ir antes de tener ya la patología. Exacto. En realidad nosotros también como fonoaudiólogos, como terapeutas de lenguaje, logopedas, tenemos que estar bastante, digamos, también brindar las herramientas para prevenir, ¿no? Claro, Todo tipo de patología, no solamente ya el momento del paciente viene a rehabilitación, ok, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos trajo a esta persona aquí? efectivamente. ¿No? To- Totalmente de acuerdo. La prevención es que es muy importante y antes de lo que es llegar ya a tener ya la patología y rehabilitarla. Eh, ¿cuáles son, ¿cuáles son los cuidados y los medios para evitar este tipo de cuadros? Bueno, básicamente aprender bastante el tema de cómo utilizar mi voz es muy importante. Pero también nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de pautas que es el que utilizamos para decirles a todas las personas que nos solicitan consejos para la voz, ¿no? Que son pautas de higiene vocal, ¿no? Lo que ocurre es que muchas personas confunden la higiene vocal con la higiene bucal. Entonces piensan que estamos hablando de que se tienen que lavar los dientes, colocar hilo dental, ¿no? El lavado correcto. Y pues en realidad obviamente no es lo mismo. Nosotros No tiene hablamos de nada que ver, higiene vocal, claro, que no tiene nosotros nada que ver, hablamos de claro. higiene, y es más, piensan que uno se equivoca al momento de escribirlo.
no porque no saben que existe la otra terminología. Pero la higiene vocal, pues, es un conjunto de pautas, como está comentando, que nos ayudan, pues, a mantener nuestra voz saludable. La correcta hidratación, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también muchas personas adolescentes no les gusta tomar agua, no les gusta tener, digamos, o simplemente se distraen durante el día y prefieren no tomar agua, no se dan cuenta que no están tomando suficiente agua durante el día. ¿No? Y eso es parte de lo que podrían hacer en lo que es la hidratación. No necesariamente tenemos que hidratarnos solamente tomando agua, sino también puede ser la hidratación directa. La hidratación sistémica es la que de la que hablamos cuando nosotros decimos que tenemos que tomar agua. La hidratación sistémica es útil y por supuesto que es saludable en general, no solamente para la voz, pero también podemos tener la hidratación directa por medio de nebulizadores, ¿no? O por medio de gasas húmedas, ¿no? Que es básicamente algo que se está empezando a utilizar bastante más, ¿no? Dentro del ámbito, ¿no? Como pauta. También el tema de evitar tensión en todo lo que es cintura escapular, en todo lo que es el cuello, la espalda, ¿no? Estiramientos. Al momento de nosotros estar todo el día ahí en la silla, con el cuello para adelante, para arriba, tenemos que tomarnos unos pequeños descansos activos, ¿no? Para poder trabajar la movilidad del cuello. Tenemos también que, depende del paciente, si es que está propenso o si es que ha sido diagnosticado con reflujo faringolaríngeo, reflujo gastroesofágico, trabajar también la parte de la alimentación, ¿no? Para poder nosotros también tener una voz saludable, tenemos pues que tener también un sistema gastrointestinal también saludable, más que nada el gástrico, ¿no? Porque eso nos puede repercutir con lo que es el reflujo hacia arriba, hacia los pliegues vocales, y también estarnos dañando, estarnos irritando, ¿no? Desde abajo. Así que nosotros tenemos que tener también cuidado con lo que comemos, tratar de no comer cosas muy condimentadas. Si lo hacemos, tratar pues siempre de tener a la mano algún, digamos, algún medio para disminuir un poco lo que hemos comido, alguna infusión, algo que nos pueda permitir, digamos, también de repente disfrutar de Claro. nuestra comida, que no sea, claro, siempre, pero que también nos pueda permitir cuidarnos, cuidarnos bastante, ¿no? Para que este tipo de cosas no ocurran. Nosotros recomendamos eso, ¿no? Que se disminuya la cantidad de alimentos muy condimentados o picantes o cítricos. Antes hay mucha controversia hace un tiempo con el tema del café. También decían, no hay que tomar mucho café porque el café Efectivamente. es un diurético, ¿no? El café es un diurético, el café deshidrata, el café es malo, el café es fuchi, ¿no? Pero no. Al final de cuentas, hay algunos estudios recientes que dicen que nosotros podemos tomar tranquilamente unos 300 mililitros de café sin deshidratarnos de una manera considerable. Pero igual tampoco es que vamos a decir que vamos a estar tomando café todo el día, ¿no? Estamos hablando de una taza de café, básicamente, 300 Y mililitros, el tabaco, me ¿no? Entonces, imagino. El- también es otra pauta, ¿no? El no fumar, porque eso sí, de todas maneras, eso es algo que a mí en lo personal no me gusta prohibir a mis pacientes que hagan cosas, porque eso a veces hace que dentro del tratamiento el paciente elija no seguirlo, porque hay muchas cosas que le prohíben, ¿no? Pero este sí es algo un no negociable, ¿no? El tema del tabaco, el tema de fumar, incluso el vape, ahora está muy de moda, ¿no? El vape o vape que le llaman, Efectivamente. es Sí, está sí. bastante en boga y realmente se piensa que no es tan dañino como el humo del tabaco, pero para nosotros ese humo irrita igual los pliegues vocales, entonces no es algo que realmente nosotros recomendemos que se haga, ¿no? Que se realice. Es que al Eso, fin, no gritar. al fin y al cabo, los resultados son los mismos. El daño es igual, claro. Ujú. La irritación, todo lo que pueda producir, porque eso es una injuria directa al pliegue vocal. No es que yo esté comiendo algo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la comida, que esté comiendo algo que sistémicamente me vaya a irritar. Eso es algo que pasa directamente a mis pliegues vocales, pasa por ahí, se va directamente a mi tráquea, va a mis pulmones. Entonces, por eso es que es un no negociable, digamos, dentro de lo que nosotros trabajamos
en lo que es la terapia de voz. Y bueno, estaba diciendo de repente también, no gritar, no hablar mucho por el ruido ambiente, sobre el ruido ambiente, ¿no? Tener algunos espacios de descanso vocal también durante el día, ¿no? Hay momentos en los que a veces pareciera que no dejamos hablar todo el día, pero tiene que haber por lo menos algunos espacios, y si yo trabajo de esa forma, durante mi día en los cuales yo pueda reposar por lo menos unos de 3 a 5 minutos. Entonces, son varias cositas que depende del paciente, nosotros le vamos recomendando porque igual no tenemos dos personas iguales, ¿no? No hay dos voces iguales tampoco. Entonces, por eso efectivamente. que es tan importante eso. Diana, Dime. ¿debemos evitar todo tipo de carga vocal? A ver, eso es justamente una de las cosas que a veces ocurren. Lo que muchas veces pasa es que a los pacientes les dicen que ya no deben hablar. Reposo vocal absoluto, 2 semanas, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? El paciente pues obviamente deja de hablar, hace caso. Después de las 2 semanas se mejora. Además que también a veces les recetan desinflamantes o corticoides y el paciente mejora y cuando comienza nuevamente sus actividades el cuadro regresa. ¿Por qué esto pasa? Justamente porque evitando por completo la carga vocal, que nosotros siempre cuando hablamos vamos a dar un poco de carga vocal a mi cuerpo. De acuerdo a cada paciente, nosotros vamos encontrando cuál es, por así decir, el umbral en el cual vamos a pasar de una carga vocal regular, por así decirlo, a una carga vocal que ya viene a ser extrema, ¿no? Una sobrecarga vocal, ¿no? Ya comenzamos a llegar a una sobrecarga vocal y al llegar ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Ahí tenemos, digamos, empezamos con los signos y los síntomas de una sobrecarga. Pero evitar la carga vocal completamente no es recomendable. Incluso nosotros dentro del tratamiento, en la parte de rehabilitación, utilizamos la carga vocal como herramienta para poder tener un entrenamiento vocal que le permita al paciente posteriormente volver a sus actividades, ¿no? Y que comience, digamos, a resistir, entre comillas, lo que viene a ser la carga vocal que le permite, pues, trabajar, hacer sus cosas. ¿No? Entonces, el evitar por completo la carga vocal tampoco. Yo creo que siempre hay, ningún extremo es bueno, ¿no? Eso te iba, Entonces, eso te iba a decir, completamente, que los dos extremos no son muy buenos. Es decir, hay que quedarse en un término intermedio. Ni hablar muy fuerte, ni estar completamente sin hablar. exactamente. Ujú. Y, y nos podrías dar algunas recomendaciones para terminar, sobre todo mm, para cómo podemos controlar para no llegar a esta serie de patologías. A ver, para empezar, hay que tener muy en cuenta que cada persona es diferente, ¿sí? Cada persona es distinta, tiene características de su voz diferentes. Entonces, si nosotros podemos hacer un análisis acústico de cada paciente, vamos a encontrar que cada uno tiene una frecuencia distinta, intensidades diferentes, que de repente algunas personas van a tener una voz más estable que otras, y N cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tema es que justamente las recomendaciones vienen a ser bastante generales cuando nosotros hablamos Claro. digamos, en general de lo que es higiene vocal. ¿Por qué? Porque en sí todas las personas pues tienen que ir viendo, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, Diana, que a mí no me gusta el agua, por ejemplo, ¿no? Porque, y yo le digo, no, pero tiene que tomar agua. No, pero es que Diana, a mí no me gusta el agua, para mí no es sostenible, ¿no? Estar tapándome la nariz para estar tomando agua e hidratarme. Entonces, ¿qué tipo de recomendación yo le puedo dar a esta persona? Básicamente que trate de tomar de repente agua saborizada. Ahora hay muchas opciones, ¿no? Pero que no contengan azúcar, que sea algo hidratable, o sea, mejor dicho, que me hidrate, perdón.
¿no? Pero que no sea, digamos, y que no tenga sabor, ¿no? Porque muchas veces a las personas lo que les molesta del agua es que no tiene sabor, ¿no? Entonces, eh, cada recomendación se va adecuando siempre a cada persona, pero las generales vienen a ser las pautas de higiene fonética, de higiene vocal que nosotros hemos conversado ya antes Claro, y que claro, sobre todo conozcan mucho, lo que ¿no? O has sea, estado comentando, conocer, claro, ajá, lo que hemos lo estado que has estado comentando antes. comentando, que no fume, Ujú. que por ejemplo, que no tome bebidas frías. Ahora, eso también es un tema, porque, por ejemplo, las bebidas heladas, por lo general la gente las sataniza mucho y dice, no, yo no voy a tomar algo helado porque estoy mal de la garganta. Eh, en realidad, si estamos hablando solamente de un cuadro de disfonía, lo que a nosotros nos afecta es el cambio de temperatura brusco. Si yo tengo el cuerpo muy caliente y voy a tomar agua muy fría, eso me va a afectar la voz, ¿no? Sin embargo, también pasa con el agua muy caliente, ¿no? Porque hay personas que piensan que tomando agua muy caliente o bebidas muy calientes, la voz no se va a afectar. Y el tema es justamente ese, más que nada es los cambios bruscos de temperatura son los que producen tensión en la zona del cuello y también pueden producir, pues, ¿no? Problemas en los pliegues vocales. Siempre se recomienda que cuando nos vayamos a hidratar sea con bebidas temperatura ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en un área en la cual corre mucho viento o hay mucho frío, siempre cubrirnos la zona del cuello, ¿no? Con una bufanda o con algún polo, no sé cómo, no recuerdo cómo le llaman, al que no es el cuello de tortuga. Aquí le dicen de varias formas, pero es como una Es, cafarena, le dicen. No sé, lo es, que viene a ser aquí arriba. sí, lo que es una braga, eh, Ajá, sí, ¿no? que se pone aquí en el cuello, una bufanda, como tú comentabas, efectivamente. Ajá. No, todo ese tipo de cosas depende mucho también de dónde uno viva, ¿no? Qué cosa es lo que, a lo que uno esté expuesto, ¿no? Evitar también que estemos en lugares con mucho polvo, con mucha contaminación, pues que vamos a estar, tratemos de estar protegidos toda la zona de las vías aéreas altas, ¿no? Las personas que tienen alergias, que sufren mucho de alergias también, tener controlado eso con su médico, ¿no? Para poder evitar también que estas alergias pues produzcan secreciones que puedan bajar por el tracto bucal también, ¿no? Y que nos puedan pues también producir problemas, Claro. ¿no? Hay muchísimas recomendaciones que se pueden dar, pero Y siempre va a ser una de las más importantes, va a ser visitar al médico, al otorrino, por lo menos una o dos veces por año, depende digamos, mi demanda vocal. Se pide entre una a dos veces por año y también, bueno, tener citas periódicas de control también, pues con un terapeuta de voz que sea especialista pues, en voz, en foniatría, ¿no? Para poder trabajar correctamente un logopeda, ¿no? En el caso de ustedes que están por allá de ese lado del charco, ¿no? eso te, Para eso Ujú. te iba a decir, cuando surge una patología de este tipo, lo primero que hay que hacer es ir al especialista, vamos, al logopeda, Exactamente. efectivamente. Eh, Opeda y bueno, y demás derivantes, fonoaudiólogo, tecnólogo, eh, es decir, terapeuta, todos aquellos especialistas que trabajan con esa especialidad en concreto, ¿no? Claro, tenemos muchos nombres, en todas partes Por nos eso, conocen de eso manera es, diferente. sí, 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 Allá, por ejemplo, en España sé que es logopedia, ¿cierto? claro, eso te iba a decir, yo cuando hice el homenaje a la fonoaudiología me di cuenta que dependiendo del país en el que El nombre. con los especialistas con los que hablaba tenían diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, no había escuchado nunca la palabra tecnólogos médicos, nunca. Me- A los tecnólogos médicos, aquí en Perú, los tecnólogos médicos somos un grupo de profesionales que estamos unidos para poder colegiarnos, para poder realizar nuestras actividades. Que, por ejemplo, nosotros estamos con los, a ver, creo que ustedes les llaman, bueno, fisioterapeutas,
kinesiólogos también creo que les dicen en otros lugares, los terapeutas ocupacionales, los neurólogos médicos que son especialistas en laboratorio clínico, son las personas que realizan los exámenes de laboratorio, lo que son personas que hacen la parte de radiología, ¿no? Y los optómetras, ¿no? Las personas que realizan optometría. Entonces son 6 especialidades que se han juntado en una sola para poder nosotros funcionar, por así decirlo, ¿no? Como una institución, ¿no? Que son parte de las carreras que hay dentro de la tecnología médica. Entonces, nosotros, más que nada, es un tema burocrático en realidad, el Sí, tema sí, de sí. ser tecnólogos médicos, ¿no? Claro, Porque nosotros somos, lo que somos es que somos fonoaudiólogos, somos logopedas, ¿no? exacta, Pero incluso hay muchas personas que piensan que los fisioterapeutas son terapeutas del lenguaje o lo que le llaman también logopedas, fonoaudiólogos, y es algo completamente diferente, pues no solamente por el hecho de que todos somos tecnólogos médicos piensan que todos hacemos lo mismo y no es así. exactamente. Al fin Ujú, y al cabo lo que se trata es que cuando tenemos una patología de este tipo, luego tenemos que ir a un especialista exacto. para tener evidencia científica de que tenemos esa dificultad. Y, y si podemos prevenirla, muchísimo mejor. Exacto, eso también es parte muy importante de nosotros, digamos, de nuestra labor, ¿no? En general, no Efectivamente. solamente llegamos a la parte de rehabilitación, sino también a la parte de difusión, como estábamos conversando también un rato por el privado, ¿no? O sea, el tema de difusión es una de las cosas más importantes que tenemos ahorita como tarea nosotros como profesionales, porque estos temas en general, el tema de la multiplicidad facial, el tema de la voz, ¿no? Están ahí, pero no están tan desarrollados como deberían de ser ya en estos tiempos en los cuales tenemos tanta información, tenemos tantas cosas que salen en YouTube, tantos videos que yo veo, por ejemplo, que salen, ¿no? Cómo mejorar tu voz, ¿no? O cómo quitarte la disfonía con remedios caseros, ¿no? Cómo hacer tantas cosas que siempre hay que realmente algunas funcionan, otras no funcionan, otras las personas dicen esto funciona, la terapia incluso a veces dicen, ¿no? Y eso es un tema, creo yo, de experiencias propias, ¿no? Y que no justamente no se personaliza las terapias, los programas de terapia, ¿no? Las personas tienen que hacerlo por sí mismas y tratar de que sea lo más personal posible porque la voz es eso, es muy personal, ¿no? Cada quien tiene su voz y su forma de hablar, su manera de expresarse, y es algo que realmente no vamos a encontrar en otros, sean gemelos, así sean personas muy parecidas, similares, o como en el caso de estos programas que hay ahora, ¿no? El tema que dicen, yo me llamo, creo que se llama por allá, aquí se llama Yo Soy, ¿no? El programa donde imitan las voces de cantantes, ¿no? Es, Puede llegar a parecerse mucho, pero no va a ser igual. sí, sí. Además, bueno, hablando con profesionales de gran trayectoria, como Inés Bustos o muchísimas otras personas, como Chon Mateu, es decir, Belmonte Mateu, pues me pasó eso, que me decían que la voz, bueno, pues es, es como el DNI, tiene su propia identidad, no puedes cambiarla. Exacto. Puedes imitarla Ujú, y tiene que, bueno, ya tiene que dar la casualidad, ¿me entiendes? De los pliegues vocales, lo que tú estás diciendo, que sepas ponerlo de esa forma determinada, pero, pero es muy difícil. O incluso genéticamente, una madre, una hija, que la tengan parecida, pero exactamente igual ujú. no la tienen. Exacto, no va a ser. No, por ejemplo, por eso que yo siempre cuando mis pacientes me dicen, pero tal persona se parece a tu voz. Y le digo, en las películas salen estos, que en la seguridad es la voz de tal persona. No solamente esa persona puede abrirlo diciendo las palabras clave, ¿no? Efectivamente.
¿Pero por qué? Porque esa es la voz, ¿no? O sea, los softwares captan exactamente qué cosa es lo que nosotros, por eso también hacemos lo que es el análisis acústico de la voz, para ver la huella vocal de la persona y desmenuzar prácticamente sus características, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy, muy, muy interesantes para para otro programa. Efectivamente. Pues muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, de que hayas aceptado esta humilde invitación para el programa. Y bueno, ha sido un placer grandísimo poder contar contigo una segunda colaboración porque tenía muchísimas ganas desde aquella colaboración que tuvimos en el homenaje y bueno, entrevistarte ha sido un placer inmenso Muchísimas y gracias. gracias, un privilegio. Nos encontramos pronto. Sí, sí, de todas maneras nos encontramos muy pronto. Muy bien, hasta luego, Gracias, nos vemos. nos vemos.